Hola, espero que se encuentren con bien. Iniciamos con alegría este 2025. Como cada inicio de año, hablaremos sobre las perspectivas de la economía mexicana para el año 2025 y 2026. Esta charla fue elaborada en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, forma parte del proyecto Doctor Tiempo Económico y estas dos iniciativas se suman a los esfuerzos que hace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para brindarle a usted información de calidad que permita mejorar sus vidas. La información que a continuación presento, por supuesto, es a título personal y es información que pretende servirle para mejorar su posición en la empresa, en el sector público o bien simplemente a nivel individual. Pues bien, sin mayor preámbulo, arranquemos con esta información de perspectivas de la economía mexicana. Y bueno, me voy a apoyar en una presentación que he elaborado para tal fin. La presentación básicamente aborda las variables más importantes para las cuales se puede hacer pronóstico, como son el crecimiento del Producto Interno Bruto, el comportamiento de la inflación, el crecimiento esperado de los empleos formales, así como otras variables que pueden ser de interés para usted. Pues bien, lo primero es que, como antes, dividimos siempre las perspectivas en relación a lo que esperamos de corto plazo, que sería para el 2025 y 2026, y lo que esperamos para el largo plazo. Respecto al 2025, en materia de crecimiento de la economía mexicana, seguramente a estas alturas, para cuando está viendo este video, pues ya he estado escuchando los pronósticos de diferentes colegas economistas, de diferentes empresas que se dedican a hacer proyección económica, y ya está enterado que en 2025 la economía mexicana lo que se espera es que crezca poco. Lo que no sorprende porque, bueno, la economía mexicana lleva más de 40 años creciendo a tasas muy bajas, pero bueno, finalmente es un crecimiento que aunque modesto, nos ha permitido año con año mejorar nuestras condiciones de vida. Para este 2025, el Banco de México, conocido como Bánsico de forma corta, el Banco de México, que es el encargado de la política monetaria en el país, espera que la economía mexicana crezca 1.2%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el organismo encargado de la política fiscal, espera que la economía crezca en un intervalo en el límite inferior de 2% y en el límite superior de 3%. Entonces, para ellos estaría el crecimiento en 2025 en ese rango del 2 al 3%. Y en nuestro caso, de acuerdo a las estimaciones que tenemos, al consenso de otros colegas, nuestra estimación es que la economía crecerá alrededor del 1.5%. Al final del día, les insisto, la expectativa es que la economía crezca poco, pero finalmente crece. ¿Qué esperamos en realidad o qué es lo que quisiéramos que creciera la economía mexicana? Bueno, pues alrededor del 5 al 6%. Ese sería un valor deseable. Desafortunadamente, esto no es fácil de que se pueda alcanzar. Por cierto, habrá regiones del país que crezcan más allá de este 1.5% que desde el laboratorio estamos pronosticando. Y esto porque hay regiones que evidentemente son muy dinámicas, sobre todo aquellas que se encuentran en el centro occidente, aquellas que se encuentran en la frontera norte, en el centro incluso del país. Y claro, hay otras que por su naturaleza y por las condiciones económicas que ahí se realizan, pues claro, se mantienen a la saga. La suma de todos estos comportamientos regionales y sectoriales, pues nos entrega justamente los valores que ustedes ahora están viendo en pantalla. Así que hay que tomar en cuenta esta situación para el 2025, que es un año que no sería tan bueno como lo deseamos. Ahora, ¿qué pasará en materia de crecimiento para el año 2026? Bueno, en 2026 el Banco de México estima que la economía crecería 1.8%. Y nuevamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos da un intervalo. Esto en los criterios generales de política económica para el 2025 nos dice, es probable que la economía crezca entre el 2 y el 3%. Y nosotros, de acuerdo a la información que tenemos y los cálculos que hicimos, bueno,
la economía mexicana crecería al 2%. Esperamos que para 2026 tengamos un gobierno federal mexicano estable, llevando a cabo de manera importante su gasto y por lo tanto fortaleciendo la economía, que el consumo esté muy activo, que las exportaciones estén totalmente recuperadas, particularmente que la relación para 2026 con los Estados Unidos de América sea mucho mejor de lo que estamos viviendo en estos inicios del 2025 y de ahí, claro, que estemos estimando un mayor crecimiento que en cierta medida coincide con el límite inferior que estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, para la gente que ve este video, lo que quiero decirles es que en 2026, claramente, al menos hasta ahora, hasta el día de hoy, esperamos que las cosas mejoren, así para que tengan ese escenario en cuenta. Les decía, la otra variable que nos interesa es la variable que tiene que ver con los precios. Cuando hablamos de inflación, recuerden, hablamos del incremento generalizado en el nivel de los precios. Actualmente el índice de precios al consumidor se compone aproximadamente de 300 bienes y servicios, entonces se saca un promedio del comportamiento en sus precios periodo a periodo y para tal fin en pantalla ustedes ven la estimación que tiene el Banco de México. Les recuerdo que el Banco de México es el organismo central autónomo del gobierno que se encarga de controlar este nivel de generalizado de precios y por lo tanto ellos estiman que la economía mexicana crecerían los precios en 3.7%. Recuerden que todo aumento en los precios pues normalmente no es deseable, tampoco es deseable que decrezcan los precios porque depende de qué actor de la economía estemos hablando, pero finalmente lo que queremos es que haya estabilidad en el crecimiento de los precios y el Banco de México se acerca a su meta. El Banco de México pretende que los precios estén en un valor máximo de 4% y en un valor mínimo del 2%, así que alrededor de esos rangos debería de estar entre 2 y 4%, así que este valor que ellos estiman para el 2025 pues es un buen dato. La Secretaría de Hacienda es más optimista, estima que crecerían los precios 3.5% y en nuestro caso, en el laboratorio, pensamos que 2025 será un año todavía complejo en materia de precios, particularmente nos preocupa algo de lo que hablaremos enseguida en los escenarios de largo plazo y también de los riesgos, pero nos preocupa particularmente el sector rural, el sector agropecuario, las condiciones de operación, está muy presionado por diferentes situaciones que hace que finalmente la entrega de los productos y su precio pues sea elevada. Consideramos que eso se mantendrá en 2025 y de aquí que no somos tan optimistas con la inflación y creemos que la inflación estaría alrededor, en diciembre del 2025, alrededor del 4.1%. Ahora, 2026, así como era un buen año en materia de crecimiento, consideramos que también 2026 podría ser un buen año en materia inflacionaria. El Banco de México, por supuesto, cree que ya estaría en su meta de 3% y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice también 3%, es su pronóstico, y en nuestro caso es 3.2%. Como pueden ver, prácticamente todos coincidimos y esperamos que en 2026 haya estabilidad en los precios. No obstante, recuerden, son tasas positivas, quiere decir que los precios crecen poco, pero siguen creciendo. Así que ustedes tómenlo en cuenta si tienen una empresa, si tienen que hacer pagos, si quieren hacer compras, pues esta información es fundamental para ustedes. También para cuidar el empleo, cuidar el trabajo, buscar nuevos trabajos. Así que tomen nota de la información que les estamos entregando. Relacionado con el crecimiento de la economía, tenemos el crecimiento de las oportunidades laborales. Y bueno, en este renglón no hay buenas noticias. Les recuerdo, como lo he mencionado en otros años, esa cifra se mantiene con algunos ajustes. Necesitamos anualmente crear alrededor de 1.300.000 a 1.400.000 empleos por año y vean qué lejos estamos de acuerdo al pronóstico. Estos pronósticos ya son del Banco de México, de acuerdo a su último informe trimestral de política monetaria. Y bueno, aquí lo que tenemos es
que en 2025, nos dice el Banco de México, los empleos formales podrían estar entre los 340,000 a los 540,000 empleos formales. Es una cifra que no es satisfactoria, les insisto, estamos muy lejos de la meta. En consecuencia, muchas personas no van a encontrar dónde incorporarse laboralmente, particularmente si son jóvenes universitarios que están egresando. Y bueno, para 2026 mejora un poco el pronóstico en virtud de que crece más la economía. De ahí la insistencia de que necesitamos crecer. Así que cuando usted oiga que la economía no crece o crece poco, pues es una mala noticia. Necesitamos que el Producto Interno Bruto crezca para que precisamente se generen más empleos y más oportunidades. En 2026, que el año es un buen año, pues apenas 400 a 600,000 empleos formales. O sea, en el peor de los escenarios, 400,000 y en el mejor de los escenarios, 600,000 empleos formales. Note que les digo, no es una cifra halagadora, estamos incluso muy por debajo de la meta que les he planteado de empleos que se tendrían que generar. Ahora, hay riesgos, por supuesto, para el crecimiento, es decir, el crecimiento podría ser todavía más bajo. ¿A qué se debería? En este momento nos está preocupando el comportamiento, como siempre, de los Estados Unidos de América. La economía norteamericana va a estar sujeta a una serie de decisiones exóticas, por decirlo menos, y estas decisiones exóticas en materia de política pública pueden tener un impacto negativo sobre su economía, hacer que crezca menos. Y si la economía norteamericana crece menos, pues en consecuencia la mexicana también. Es un riesgo para nosotros. Somos una economía altamente dependiente de nuestro vecino al norte del río Bravo. Y por el otro lado, también nos preocupa o es un riesgo para el crecimiento justamente la política americana. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo? Como usted ya ha escuchado, es muy probable que se impongan aranceles al comercio exterior, en particular con México, con Canadá. Esta postura que está alentando el gobierno norteamericano es un riesgo definitivamente para el crecimiento de la región de América del Norte, no solo para México, sino para la región, es decir, para Canadá, los Estados Unidos de América, y nos puede poner en jaque, así que habrá que estar atento a ello. Hoy solo hay anuncios, no hay hechos. A partir del lunes 20 de enero sabremos finalmente qué acciones se llevan a cabo. También es un riesgo el que el Estado federal mexicano tenga que consolidar su balance público. Actualmente, el gobierno federal mexicano tiene como tarea la reducción de su gasto en virtud de que ha tenido una caída importante en sus ingresos y bueno, tendrá que hacer algo para que el déficit público no crezca tanto en el año 2025 como en el año 2026. El gasto público es un motor importante del crecimiento de la economía mexicana. Por lo tanto, si en los próximos 2 años o en los próximos 6 años hay una reducción, particularmente en el rubro de inversión pública, pues evidentemente esto tendrá como consecuencia un menor crecimiento. De ahí que lo consideremos un riesgo. Vayamos ahora a los conflictos armados. Tenemos una serie de conflictos vigentes en el mundo, ustedes saben, entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ya se ha alargado demasiado tiempo, tristemente, y también tenemos el conflicto en la región del Mediterráneo, entre Israel y el mundo árabe, en fin, hay ese otro conflicto, y bueno, hay un conflicto en ciernes en las dos Coreas, hay un conflicto también que se espera se haga más crudo entre China y los Estados Unidos de América. En fin, hay una serie de situaciones de carácter internacional que suponen un riesgo para el crecimiento de la economía mexicana. Y bueno, por supuesto, la inseguridad y la violencia siguen siendo fenómenos que limitan nuestro crecimiento, ¿verdad? Para que las economías crezcan, florezcan, pues se requiere de empresas, se requiere de empresarios. Los empresarios no pueden llevar a cabo su actividad en el escenario actual con secuestros, con extorsiones, ¿verdad?
con una serie de homicidios constantes, con amenazas a su integridad y la integridad de sus familias. Y por supuesto, nosotros no podemos ir al trabajo pues tranquilos, porque sabemos que en cualquier momento puede ocurrir un escenario negativo para nuestras personas, para nuestras familias. Mientras esto persista, la economía no podrá crecer al ritmo de 5 y 6% que he mencionado. Así que esto sigue siendo un riesgo de corto plazo, urgente, de atención por parte de las autoridades federales. Y finalmente, en lo que hemos identificado como riesgos para el crecimiento, tenemos los fenómenos climáticos adversos. Ustedes pudieron ver en las noticias, en las redes sociales, cómo los fenómenos climáticos adversos impactaron al país, particularmente la zona de Guerrero y las ciudades más importantes de aquel estado. Así que bueno, esto también supone un riesgo porque recursos que tendrían que utilizarse para mejorar las diferentes regiones del país se tienen que canalizar para la reparación de los daños producto de eventos climáticos adversos. Esto en materia de crecimiento. Ahora, en materia de precios o de inflación, también la inflación se nos podría ir mucho más arriba de lo que espera Banco de México, Secretaría de Hacienda, y estar más cerca de la estimación que nosotros tenemos en el laboratorio, porque la inflación puede verse alentada por una mayor depreciación de la moneda. Es decir, que se paguen cada vez más pesos por dólares. Y aquí me voy a aprovechar este comentario para decirles que la expectativa puntual, el pronóstico puntual que tenemos para tipo de cambio en el año 2025 es que el tipo de cambio en diciembre cerraría en 21.70, es decir, 21 pesos con 70 centavos por cada dólar. Es la estimación puntual que tenemos para el tipo de cambio. Por supuesto, no les podemos dar el valor para 2026. El tipo de cambio es una de las variables más difíciles de pronosticar en la economía. Lo que vamos a observar a lo largo del año es una serie de alteraciones en su valor. Pero bueno, finalmente, si se dan alteraciones, es decir, sustantivas, y se generan depreciaciones en varias ocasiones en el año, esto va a trasladarse a la inflación y en consecuencia, pues ahí vemos el riesgo. También lo que ya les adelantaba, los fenómenos climáticos sobre el sector agropecuario está impactando mucho este cambio en la época de lluvias, la frecuencia de las lluvias, las modificaciones en el clima están impactando directamente sobre la producción agropecuaria y por ello nuestra expectativa es que sigan siendo un riesgo y sigan siendo el componente que más esté acelerando la inflación a lo largo del 2025 y también en el 2026. El otro factor de riesgo son las políticas comerciales, ya lo he mencionado. El TEMEC se tiene que renegociar, esto de acuerdo a la manera en la que se plantea en el documento creador del acuerdo. Y bueno, esta renegociación puede generar una serie de riesgos que se trasladen precisamente a mayores costos y a partir de ahí a una mayor inflación. Y finalmente, en materia inflacionaria, también es un riesgo la permanencia e incluso el recrudecimiento de los diferentes conflictos geopolíticos que hoy se encuentran o incluso la aparición de alguno nuevo. Así que estos son todos los elementos que debemos de estar monitoreando en relación a cómo se comportará la inflación para el año 2025 y 2026. Ahora bien, esta primera parte de la charla pues tenía que ver con el corto plazo. Ahora hablemos de lo que viene para los siguientes 10 años, para los siguientes 20 años, 30 años. Es la manera en la que tenemos que pensar. Como economista le recomiendo primero que administre correctamente su tiempo. Por eso el proyecto de un servidor se llama Doctor Tiempo Económico, porque todos los objetivos y metas que tenemos se pueden cumplir, se pueden alcanzar en la medida en que sepamos administrar convenientemente el tiempo. Esto lo tenemos que llevar desde el individuo hasta planos cada vez más grandes como es la nación. La nación, a nivel nacional, tenemos que pensar en el corto, entonces, y en el largo plazo. Es decir, estar parados sobre los dos escenarios siempre. Y bueno, en el largo plazo, miren, acaba de presentarse por parte del gobierno federal el Plan México
y lo veo con buenos ojos porque un servidor ha escrito una serie de investigaciones científicas que se encuentran disponibles gratuitamente en línea y en las cuales he estado abonando a un discurso en relación a la necesidad que se tiene en México de establecer una política industrial. ¿Qué es esto? Crear empresas mayúsculas que compitan en sectores estratégicos de la economía internacional que permitan generar los empleos de calidad que tanto necesitamos. Ustedes han visto que ya el gobierno federal anunció la elaboración de un automóvil movido a través de energía eléctrico, y entonces en consecuencia es justamente esto lo que necesitamos, la creación de una gran fábrica de automóviles eléctricos nacional que contrate a mexicanos y que remunere adecuadamente a mexicanos y que nos permita vender cosas que tienen un gran valor en el mercado y que en consecuencia nos permita tener márgenes de rentabilidad elevados. Entonces, esto es política industrial, desarrollo industrial, y necesitamos pues el mensaje es industrias propias. Y en el Plan México lanzado por la presidenta, pues se abordan estos temas y lo vemos en ese sentido, repito, de manera positiva y esperamos que a lo largo de estos 6 años se pase, bueno, ya casi 5, se pase de las palabras y de los discursos a las acciones y diferentes regiones del país que hoy se encuentran deprimidas, mostrando bajo crecimiento, puedan volverse dinámicas por la vía de la instalación de empresas nacionales. Se va a requerir un fuerte impulso por parte del gobierno federal, entregando recursos, seguramente con proyectos que inicialmente no son exitosos, pero hay que apostarle a largo plazo, hay que apostarle a ser consistentes y buscar que finalmente México cuente con industrias nacionales estratégicas que estén triunfando en el plano internacional, como lo tienen países como Corea del Sur, por mencionar algún ejemplo, o aquí en América Latina el mismo Brasil, al cual le compramos, por cierto, aviones. Entonces tenemos que ser cada vez más competitivos y posicionarnos con industria mexicana. Hoy no la tenemos, así que habrá que transitar durante las próximas décadas en esa dirección. Por esto, este es el reto clave de largo plazo. Si nosotros tenemos empresas mexicanas compitiendo a nivel internacional, ya no necesitaremos tanto como hoy del comportamiento positivo de la economía norteamericana. Podríamos ser hasta cierto punto independientes de ella, pero necesitamos crear una base endógena de dinamización tecnológica. Entonces ahí está. El otro es la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Claramente son los dos países hegemónicos. Uno que es China, que todavía le tomará algún tiempo tomar el total liderazgo, pero bueno, ahí está compitiendo. Y por el otro lado, los Estados Unidos. Esta rivalidad entre estos dos países es algo que de largo plazo tenemos que estar siguiendo y es algo que por lo cual tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, aquí les recomiendo a la gente más joven que ve el canal o a usted que tiene hijos jóvenes, familia joven a la que le quiera dar un consejo, pues el consejo es de que aprenda chino mandarín, porque evidentemente el inglés, claro, sigue siendo obligatorio, pero ahora tenemos que sumarle este otro idioma, porque de largo plazo lo que todos vemos es que el nuevo liderazgo estará en Asia y en consecuencia los negocios y todas las oportunidades de éxito económico vendrán precisamente de establecer una serie de relaciones con aquel país tan importante en Asia. Y bueno, malos manejos públicos y privados, la corrupción de largo plazo sigue siendo un lastre. Y la corrupción, vean que remarco, público y privado. No estamos hablando de que la corrupción es únicamente pública, como muchos nos quieren hacer creer, particularmente algunos grupos empresariales. La verdad es que el empresariado está involucrado en actividades corruptas, está incorporado a malos manejos y por lo tanto, de alguna manera, para las próximas décadas, tenemos que crear los incentivos para que se reduzcan los malos manejos tanto en el sector público como en el sector privado. Ser una sociedad o ser sociedades que respetan el marco legal vigente y se comportan conforme a las reglas del juego.
un piso parejo para todos. El reto también de largo plazo que les digo es la inteligencia artificial. En mi caso, en mi rol de científico, en mi rol de editor de revista científica, en mi rol de profesor, en mi rol de individuo, de parte de la sociedad mexicana, me he dado cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a potenciar todas las tareas que tenemos que llevar a cabo, pero también supone un riesgo porque buena parte de esas tareas que hoy realizamos podrán ser sustituidas. En consecuencia, la inteligencia artificial supone un reto para todos, particularmente para quienes toman decisiones y sepan cómo deberían de administrar el impacto que ésta tiene y, por supuesto, para nosotros, para seguirnos capacitando, seguir atentos a estas modificaciones tecnológicas y saber cómo sacarles provecho y que no sean estas herramientas de inteligencia artificial las que nos dejen fuera del mundo del trabajo. Finalmente, el cambio climático. Los economistas durante décadas dejamos de lado el tema ambiental. De manera reciente, hemos estado haciendo énfasis en la importancia que tiene el ambiente. Es claro, la economía no puede funcionar sin los recursos y los recursos provienen del ambiente en el cual vivimos. Un ambiente sano supone una economía sana y claro, supone bienestar para nosotros. Nos hemos dado cuenta tarde de esto, bueno, pero ahora lo estamos enfatizando. Tenemos un escenario crítico, ya no puede negarse, a pesar de que existen corrientes, sobre todo de liderazgo empresarial y en el sector público, que quieren desviar la atención y que quieren indicar que el cambio climático no es producto de la acción humana. La realidad científica, la evidencia muestra contundentemente que el cambio climático y la contaminación del ambiente es totalmente, enteramente producto de este comportamiento que tenemos parece inagotable de estar consumiendo todo el tiempo. Entonces, en algún punto también tendremos que transitar de la economía lineal que tenemos hoy, que es devastadora del entorno, a una economía circular y hacer un reuso de las cosas, un recicle de las cosas, una reparación de las cosas para evitar que nuestros mares se nos sigan llenando de basura y que la basura sea ahora lo que se encuentre en mayoría, en la mayor parte del planeta y por supuesto en nuestras ciudades. Así que este es el principal, lo puse al final, pero es sin duda el principal reto de largo plazo, ya no para el crecimiento o para la inflación o para el empleo, sino para la supervivencia de la especie humana. Fíjense, de ese tamaño es este asunto de largo plazo. De mi parte, esto sería todo lo que quería decirles en esta oportunidad. Espero realmente que tengan un muy buen año, que las cosas mejoren en el país en materia de seguridad, que haya menos violencia, que llevemos a cabo acciones para la mejora de las condiciones del ambiente y que todos juntos trabajemos para lograr que haya un mayor crecimiento económico y generación de empleo formal en México con bajos precios para todos. Me despido y les recuerdo, como siempre, que el tiempo es económico. Que se encuentren muy bien. Hasta el próximo video. Por cierto, siempre se me olvida, recuerden compartir este video, darle me gusta, eso me ayuda bastante para mantener esta iniciativa sin fines de lucro que se realiza desde el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, esto en el norte de México. Hasta pronto, ahora sí, que se encuentren muy bien.